Eso es un módulo, es un archivo de Python, ¿sí? Les decía que cuando un programa es muy grande, se tiene que optar por programación orientada a objetos, pero no podemos trabajar todo el programa en un único archivo. Entonces podemos dividir el programa en varios archivos y a cada uno de esos archivos de Python se les llama módulos, ¿sí? Una de las ventajas, aparte de que tenemos mejor organizado el código de la programación orientada a objetos y trabajar por módulos, es de que se puede delegar tareas. Por ejemplo, este programador va a trabajar el módulo de la interfaz gráfica, por ejemplo. Este otro programador va a trabajar el módulo de las propiedades de impresión. Imaginémonos que estamos haciendo un editor de texto. Este otro programador va a trabajar el módulo de guardar y así sucesivamente. Entonces, el equipo de programadores se pueden dividir el programa y trabajar cada quien una parte. ¿Cómo lo harían? Por medio de módulos. Cada programador va a tener un archivo distinto y después los van a unir para que sea un único programa. También les voy a dar la parte teórica de qué es un paquete. Aquí en Python y en Java, cuando ustedes miren Java, incluso cuando si miran C#, un paquete es una carpeta que puede contener otras carpetas o que puede contener módulos, ¿sí? Entonces, voy a hacer un programa ahorita trabajando con módulos de primero y después trabajando con paquetes. Primero voy a crear una carpeta en mi escritorio. Le voy a poner como nombre módulos. Y voy a hacer un programa, ¿sí? Voy a trabajar con 3 archivos de Python, es decir, con 3 módulos. El primer archivo de Python va a tener 2 clases. Para ejemplos ilustrativos voy a usar con nombres, con mascotas. Imaginémonos que este es un programa que lo que va a hacer es mostrarnos mascotas. Entonces voy a crear una clase que se va a llamar, ¿se acuerdan que una clase es una idea o es un molde o es una plantilla para crear objetos? Entonces voy a crear mi clase perro. Mientras tanto la voy a dejar vacía. Voy a escribir la palabra paz para decir que va a estar vacía. Paz significa que está vacía, ¿sí? Y voy a crear una clase que se va a llamar gatos. Ahora, en mi clase perro, yo le voy a agregar algunos métodos. ¿Se acuerdan que los métodos son las acciones que realiza el objeto? Ladrar. La acción de ladrar. Y mi clase gato va a realizar la acción de dormir. Los gatos también duermen. Entonces tengo aquí 2 clases, ¿sí? 2 plantillas para crear objetos, ¿sí? Puedo crear objetos perro, de tipo perro, y objetos de tipo gato, ¿sí? Les recuerdo que cuando usamos este paradigma de programación, vemos al programa como un conjunto de clases y de objetos que interactúan entre sí. Les recuerdo que las clases son abstractas, es decir, es como si solo nos estuviéramos imaginando el objeto. Pero al final, el objetivo de la programación orientada a objetos es que nosotros veamos un programa como algo como esto. Tengo el objeto mouse, y tengo el objeto memoria USB, y estos objetos pueden interactuar, ¿ya? Entonces, aquí en la función dormir, yo solo le voy a escribir que el perro está durmiendo, ¿verdad? En la función correr, cuando cree al objeto, le voy a pasar una velocidad. Esto se los puse en el ejemplo. Aquí en las funciones podemos pasar valores. Entonces, cuando yo crea un objeto perro que va a estar corriendo, le voy a pasar una velocidad que va a iniciar en 0 cuando comience a correr, ¿verdad? Y voy a decir aquí que mientras, imaginémonos que la velocidad llegue el perro corra lo más rápido a 20 kilómetros por segundo, por minuto, por hora, no sé. Pero decimos que mientras sea menor a 20, imaginémonos que son 20 kilómetros por hora, que el perro sea su velocidad máxima. Entonces, que aparezca la palabra corriendo.
y que la velocidad vaya aumentando, ¿verdad? Entonces, si el perro va a estar corriendo, su velocidad va a ir aumentando y cuando llegue a los 20 kilómetros por hora, va a ir aumentando mientras llegue a los 20 kilómetros por hora. Media vez ha llegado a los 20 kilómetros, decimos que si la velocidad llegó a 20, entonces que diga que el perro deja de correr y que el perro descansa. Bueno, esto sería con relación a la función correr. El perro corre. Ahora vamos a crear la función de comer. El perro va a comer, entonces pueden agregar los que ustedes quieran. Bueno, entonces tengo aquí terminada mi clase perros, que con esta clase yo puedo crear la cantidad de perros de objetos perros que yo quiera. Les dije, esto es muy útil, por ejemplo, si vamos a crear un juego y en ese juego vamos a poner enemigos, pues yo creo una clase de enemigo que va a ser una única idea de los enemigos y de esa idea yo puedo crear miles o millones de enemigos. Lo mismo pasa aquí. Creamos una única clase y de esa clase podemos crear una cantidad indefinida de objetos. Ahora tengo mi clase gato que también le voy a agregar código. Por ejemplo, cuando esté dormido va a aparecer la palabra durmiendo. Bueno, entonces tengo en este sería un módulo, compañeros. A este archivo de Python se le llama módulo, ¿sí? Lo voy a guardar. Creo una carpeta al inicio, entonces en esa carpeta que crea al inicio la voy a guardar. Mi carpeta está en el escritorio y se llama módulos. Entonces aquí voy a poner mascotas. A este módulo le voy a poner mascotas, ¿sí? Si reviso en mi carpeta ya aparece este módulo que se llama mascotas, ¿sí? Voy a cerrar ahora este módulo y voy a crear uno nuevo, ¿sí? En este nuevo módulo voy a crear una clase que se va a llamar comida. Les recuerdo que el perro y el gato comen, entonces vamos a crear una clase comida, que es la idea de una comida, ¿sí? Y el perro y el gato van a poder comerla. Entonces vamos a poner, por ejemplo, y vamos a poner aquí en el estado, le vamos a pasar un valor, es decir, si el objeto, ya sea un perro o un gato, esté comiendo, el animal que esté comiendo, ahora puede ser un perro o un gato, ¿sí? Si está comiendo, entonces vamos a decir que si animal, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces voy a guardar este otro módulo, este sería mi segundo módulo. Profe, dice comedia. La comida, por ejemplo, ¿sí? Le puse un nombre diferente porque mi clase se llama comida y si mi archivo también se llama comida, me puede mostrar un error, ¿sí? Tengo dos Dice módulos comedia. y voy a crear un archivo principal, un tercer módulo, ¿sí? Y aquí en este archivo principal voy a crear los objetos. No va a funcionar. Entonces, aquí es donde se hace ya necesaria contar con la documentación oficial. Vamos a comenzar a ver un módulo que nos va a permitir crear interfaces gráficas, es decir, crear ventanas, crear botones, pero nosotros necesitamos... bueno, ahorita Profe, algunos errores que me está tirando aquí. Ahorita reviso Firulais, que es de la clase perros. Y aquí me va a dar un error. Ahorita voy a guardar esto porque yo tengo mis clases. La clase perro la tengo creada en este módulo. Entonces, ¿cómo hago para
para poder importar y usar esta clase que no pertenece a este módulo, sino a este otro. Pues para importarlo se hace de esta manera. Escribo from la comida, perdón, from mascotas, que mascotas es mi módulo, y le digo from mascotas import perros. Voy a abrir este archivo y vean de que aquí mi clase se llama perros. Entonces aquí, como les repito, aquí es donde se hace ya importante contar con la documentación oficial. Yo debería tener un archivo donde me explica qué clases hay guardadas aquí y para qué me sirve cada una. Voy a correrlo ahora. Y no me mostró ningún error, como ven. Entonces, el objeto perro ya existe. Mi perro que se llama Firulais. Voy a imaginar que Firulais está durmiendo, entonces sería firulais.dormir. Y aquí me debería demostrar durmiendo. Lo voy a correr. Y me dice durmiendo. Para que se entienda mejor, podría escribir aquí un print. Y digo, Firulais está. Si yo quiero que todo me aparezca en la misma línea, puedo poner una coma y escribir fin. Es igual a nada, me parece. No, perdón, era fin, yo estoy poniendo en del. Disculpen, es fin. Y me dice que Firulais está durmiendo, como lo ven. Voy a crear otro objeto. Por ejemplo, voy a crear el objeto Nerón, era otro perro. De la clase perros. Y ya existe, ya tengo dos objetos, perros. Mi objeto Firulais y mi objeto Nerón, ¿sí? Y vamos a escribir aquí que Nerón está corriendo. Les recuerdo, y aquí es donde tendríamos que, voy a abrir el otro archivo para que lo vayamos viendo. Aquí es donde también se hace ya útil algún otro programa, ya no el IDLE de Python. Por ejemplo, Ninja, que es un buen editor y que nos permite mantener abiertos varios módulos a la vez. Entonces, por ejemplo, aquí yo dije que mi método, mi función correr, le tengo que pasar la velocidad. Entonces, yo tendría que asignarle una velocidad a mi objeto Nerón. Aquí arriba, digo Nerón.velocidad y digo que Nerón va a iniciar con una velocidad en 0. Va a comenzar a correr con una velocidad en 0. Y cuando yo invoco a la función correr, le tengo que pasar la velocidad, es decir, le tengo que pasar Nerón.velocidad. Y aquí, para que se distingan los objetos, voy a escribir un print. Voy a decir Nerón está. Y va a aparecer que está corriendo y me va a comenzar a aparecer la velocidad. Si ejecutamos esto. Oh. Ah, bueno, dice que no tiene un atributo corriendo. Ah, si veo aquí mi función no se llama corriendo, se llama correr, ¿sí? Entonces, es importante, compañeros, que ustedes lean. La computadora se comunica con nosotros, ¿sí? Aquí la computadora me está diciendo de que tengo un error y me está diciendo cuál es mi error. Entonces, es importante que lean cualquier mensaje que aparece ahí. Ahí mismo muchas veces le está dando la respuesta. Entonces, es correr.
¿sí? Voy a ejecutar de nuevo. Y entonces me dice que Firulais está durmiendo y que Nerón está corriendo 20 veces porque llegó a su velocidad máxima y ahora dejó de correr y está descansando Nerón, ¿sí? Ahora, voy a crear un objeto de mi otra clase. Voy a crear un gato de la clase gatos. Ya tengo 3 objetos. Tengo mi objeto Firulais, que está durmiendo. Tengo mi objeto Nerón, que está corriendo. Y ahora tengo mi objeto Menino, que es un gato. Aquí me va a dar un error y yo esperaría que sí sepan por qué me va a dar un error aquí. Si ejecuto, me dice que el nombre gatos no se ha definido, ¿sí? En la línea 12. Si veo aquí, le doy clic, esta es mi línea 12, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Solo estoy usando la clase que se llama perros. Entonces yo tendría que repetir esta línea, tendría que escribir así, con mascotas, import gatos. Porque aquí solo importé la clase perros, pero la clase gatos no la importé. Entonces tendría que importar la clase gatos. Podría hacerlo así, o si yo quiero importar las dos clases o todas las clases que tiene el módulo, puedo escribir un asterisco. Aquí. ¿Sí? Entonces, si yo escribo un asterisco, estoy diciendo que voy a, del módulo que se llama mascotas, que es este, voy a usar todas las clases que tenga. ¿Sí? Aquí hay un inconveniente. Y el inconveniente es que, ¿y qué tal si yo nunca creo un objeto gato? Esta clase nada más va a estar ocupando código, mi programa nada más va a estar, va a tener código de más, código que no voy a poder usar, que no me va a servir. Entonces, como buenas prácticas de programación, en la manera de lo posible, importen cada clase que les va a servir, aunque sean más líneas de texto, es mejor que importen cada clase que les va a servir. Entonces, si ahora ejecuto este programa, ahora voy a decir que mi Nino está comiendo. Y digo, mi Nino está. Ah, bueno. Entonces, le digo, mi Nino, punto, y aquí está comer. Bueno, aquí voy a modificar algo en comer, ¿sí? Yo quiero que me lo devuelva. Es como cuando ustedes van a una carpintería y dicen, mire, hágame esta silla. Entonces el carpintero les devuelve una silla, ¿sí? Entonces en las funciones también podemos decir que nos devuelva un valor y para hacer eso se usa la palabra return, es decir, que me retorne la palabra comiendo, ¿sí? Esto me va a servir porque con la clase comida yo creo un método, una función que se llama estado, y ahí en estado me va a decir que si el animal está comiendo, que aparezca se acabó la comida, y que si no, que aparezca hay comida, algo así. Entonces, la forma de que el otro objeto que se llama comida pueda detectar si se está comiendo o no, es que esta función devuelva la palabra comiendo. ¿Y cómo hacemos para devolverla al momento de invocar? Usando la palabra return. Return es retornar, me va a retornar esta palabra. Me puede retornar una palabra, me puede retornar un número, ¿sí? ¿Sí? Me puede retornar cualquier cosa, incluso me puede retornar un valor, algún valor lógico, me puede devolver verdadero o falso, ¿sí? Yo quiero ahorita que me devuelva comiendo. Entonces, mi Nino está comiendo, ¿sí? Voy a hacer que se imprima, sería print. Y me va a imprimir comiendo. Voy a ejecutar y creo que aquí me va a dar un error. Me recuerdo que, no, ahí estamos, dice comiendo. Mi Nino está comiendo, miren. ¿Sí?
Bueno, ahora por último voy a crear un último objeto. El objeto, por ejemplo, una comida. No sé si se escribe así, pero voy a crear el objeto comida y voy a abrir mi otro módulo. Les recuerdo que tengo dos módulos, el módulo mascotas y el módulo que se llama la comida, ¿sí? Entonces aquí en la comida yo estoy creando un objeto que se llama Whiskas de la clase comida, ¿sí? Bueno, antes de seguir yo quisiera saber si alguien de ustedes tiene preguntas, que active su micrófono y que las haga. Bueno, permítanme, creo que aquí están hablando. Sí, a ver, diga, no sé quién va a hablar. Profe, dice comedia, no Bueno, sí, comida. permítame. No, Profe voy dice a subirle comedia. volumen a mi... Permítame. Ahora sí. Profe dice comedia. Profe dice comedia, no comida. Bueno, gracias. Bueno. ¿Dónde dice comedia? No encuentro. En el En de el atrás, programa anterior. el de clase El y comedia. primero. Ajá. Sí, ahí. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias. Entonces, aquí me iba a dar un error porque no existía la clase comida, ¿verdad? La clase que yo creo se llamaba comedia. Entonces ya creé ahorita mi objeto comida. Y por último voy a decir, voy a ver el estado de Whiskas, ¿sí? Whiskas es un objeto comida que yo creo. Podría crear más objeto comida, por ejemplo, comida, el objeto hueso, para que coma, para que lo coman Firulais y Nerón, ¿sí? Yo puedo crear miles, repito, y esto quiero hacer mucho énfasis en que mediante la programación orientada a objetos, nosotros podemos crear miles de objetos, podemos reutilizar el código. Aquí creé dos objetos de la clase comida. Y mi niño está comiendo, entonces voy a ver cómo está Whiskas. Digo, Whiskas, punto, e invoco a la función estado, ¿sí? ¿Sí? Y le paso mi objeto, ¿sí? Que sería menino.comer, ¿sí? ¿Sí? Voy a ejecutar. Dice, se terminó la comida, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice eso? Porque estamos diciendo que gato nos va a devolver comiendo, la palabra comiendo. Y estamos diciendo que en comida, si lo que sea que animal nos está pasando es comiendo, tiene que aparecer, se terminó la comida, ¿sí? Y de lo contrario va a decir, hay comida, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo pueden interactuar dos objetos. Tenemos el objeto Whiskas que está interactuando con el objeto menino que está comiendo. Entonces, en programación orientada a objetos, así se trabaja. Se pueden crear varios objetos. Esos objetos pueden interactuar entre ellos y podemos organizar por medio de módulos. Voy a cerrar mi programa ya. Podemos organizar por medio de módulos nuestro programa, ¿verdad? Para poder dividirlo entre los distintos programadores, ¿sí? No sé si tengan preguntas, compañeros. Activen su micrófono si tienen preguntas.